Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas centrales para el parcial de IPC, los famosos tipos de enunciados del capítulo 2. La idea es que esto sirva como una guía definitiva para llegar al examen con toda la confianza del mundo. Se viene el parcial de IPC y sí, todos sabemos que el capítulo 2 puede tener sus partes complicadas, pero que no cunda el pánico, en este repaso vamos a desglosar absolutamente todo lo necesario para entenderlo a la perfección. Bueno, esta es la hoja de ruta. Primero, las piezas fundamentales. Después, nos metemos con los condicionales, un tema clave. Luego, el alcance de los enunciados y la verdad por la pura forma. Y cerramos con una caja de herramientas para poder aplicar todo esto. ¡Arranquemos! Muy bien, primera parada. Para poder entender cualquier argumento es como construir una casa. Primero hay que conocer los ladrillos. Y en lógica, esos ladrillos son los enunciados, que pueden ser simples o complejos. La diferencia es bastante intuitiva, la verdad. Pensemos en los enunciados simples, como si fueran átomos. Son la unidad mínima, ya no se pueden dividir más. Por ejemplo, el Sol es una estrella. En cambio, los complejos son como moléculas. Juntan varios enunciados simples con una especie de pegamento lógico, como y, o, sí, entonces. ¿Y acá está ese pegamento del que hablábamos? Las conjunciones, unen dos ideas y dicen que las dos son ciertas. Las disyunciones son un poco más flexibles. Con que una de las dos sea verdad, ya está. Los condicionales marcan una relación de causa-consecuencia. Y las negaciones, simplemente dan vuelta el valor de verdad de algo. Estas son, básicamente, las reglas del juego. A ver, atención acá porque este es un punto que suele traer problemas. La O que usamos al hablar puede significar dos cosas distintas en lógica. Está la O inclusiva, que es la más común, es verdadera si una opción es cierta, la otra es cierta o si las dos lo son. Pero después tenemos la exclusiva, la del o bien o bien. Esta es mucho más estricta. Solo es verdadera si una y solo una de las dos partes es verdad. Miren, esta tabla de verdad lo deja clarísimo. Fíjense en la primera fila. Si A y B son verdaderos al mismo tiempo, la disyunción exclusiva es falsa. No te deja tener las dos cosas. Solo es verdadera cuando una es verdadera y la otra es falsa. Grabar esto en la memoria es fundamental para el parcial. Ok, pasemos a los condicionales. Entender la lógica detrás del sí, entonces, es de verdad una de las cosas más importantes para analizar argumentos, y es donde muchos tropiezan. Empecemos por la condición suficiente. Como la palabra lo dice, es una condición que es suficiente para que algo pase. O sea, si se cumple, te garantiza el resultado. Si pasa A, entonces B. Sí o sí tiene que pasar. Con A, ya nos alcanza. Acá tenemos un ejemplo claro. Es suficiente que un tsunami azote Buenos Aires para que la ciudad se inunde. El tsunami, que sería A, es la condición suficiente. Si pasa eso, la inundación, que es B, está garantizada. Ojo, podría haber otras cosas que inunden la ciudad, claro, pero el tsunami por sí solo ya es suficiente. Y ahora, la otra cara de la moneda, la condición necesaria. Esta es una condición obligatoria, un requisito indispensable. El resultado B no puede, de ninguna manera, ocurrir si la condición A no se cumple. La frase clave acá es solo sí. Volvamos al ejemplo, pero cambiémoslo un poco. Solo si un tsunami azota Buenos Aires, la ciudad se inunda. ¿Ven cómo cambia todo? Ahora el tsunami es una condición necesaria. Lo que se está diciendo es que es la única causa posible para esa inundación. Si no hay tsunami, es imposible que la ciudad se inunde. Es una afirmación muchísimo más fuerte. Entonces, para que quede bien claro, acá tenemos las dos ideas enfrentadas. A la izquierda, si hay tsunami, hay inundación. El tsunami basta, es suficiente. A la derecha, solo si hay tsunami, hay inundación. El tsunami es un requisito, es necesario. Son dos universos lógicos completamente diferentes, y la diferencia es una sola palabra, sí contra solo sí. Perfecto. Ya vimos la estructura de los enunciados. Ahora vamos a clasificarlos por algo distinto, su alcance. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ¿qué tan grande o pequeña es la porción de la realidad que están tratando de describir? Básicamente hay 4 tipos. Los singulares, que apuntan a una cosa o persona en particular.
Los universales, que son súper ambiciosos y hablan de todos los miembros de un grupo. Los existenciales, que son más modestos y dicen que al menos algunos cumplen con algo. Y por último, los probabilísticos, que, como su nombre lo indica, hablan de probabilidades. A ver, hagamos un ejercicio rápido para ver si se entendió. Buenos Aires es la capital de Argentina. Habla de una sola ciudad, así que es singular. La mayoría de los porteños viajan en subte, eso es probabilístico. Todos los gatos tienen bigotes, clarísimo, universal. Y algunos gatos no tienen bigotes, existencial. Poder distinguir esto al toque ayuda muchísimo a entender la fuerza de lo que se está afirmando. Y llegamos a la última clasificación, que es, para mí, una de las más interesantes. A veces, la verdad o falsedad de un enunciado no depende de lo que pasa en el mundo, sino de su propia estructura interna, de su forma lógica. Primero tenemos la tautología. Este es un enunciado que es verdadero siempre, sí o sí, sin importar nada. El ejemplo más famoso es, ¿llueve o no llueve? No hace falta mirar por la ventana. Esa oración va a ser verdadera siempre. Es una verdad por pura lógica. Justo lo contrario es la contradicción. Un enunciado que, por su forma, es siempre falso. Por ejemplo, llueve y no llueve. Es lógicamente imposible que las dos cosas sean ciertas al mismo tiempo y en el mismo lugar. Es una falsedad por sistema. Y finalmente, las contingencias. Estas son, en realidad, la gran mayoría de las oraciones que decimos todos los días. Su verdad o falsedad no la decide la lógica, sino el mundo real. Buenos Aires es la capital de Argentina, bueno, eso es verdad, pero tuvimos que aprenderlo, que chequearlo con la realidad. Podría haber sido distinto. Su verdad es contingente. Bueno, recorrimos un montón de conceptos, y ahora la gran pregunta es, ¿y todo esto para qué? Bueno, todo esto sirve para construir nuestra caja de herramientas. Herramientas para analizar argumentos, que es el objetivo final de esta materia. Y acá está el punto central. Estas distinciones no son caprichos teóricos, son la base que nos permite desarmar un argumento, entender de qué tipo es y, lo más importante, evaluar si es un buen o un mal argumento. Entonces, acá queda un método bien práctico, un paso a paso para el examen. Frente a cualquier enunciado, lo primero es preguntarse, ¿es simple o es complejo? Segundo, si es complejo, ¿cuál es la conectiva que lo une todo? Tercero, ¿qué alcance tiene? ¿Es universal, singular? Y cuarto, ¿es una tautología, una contradicción o una contingencia? Siguiendo estos pasos, se puede analizar cualquier enunciado que se cruce en el camino. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Ahora, con todas estas herramientas a mano, ¿qué argumentos que escuchamos todos los días, en la política, en la publicidad, en las redes, se podrían entender mucho mejor si los pasáramos por este filtro? Porque al final, de eso se trata la lógica, de ponerle un poco de orden al caos. Muchísimos éxitos en el parcial.